quiero bendecir el tiempo que nos permite a compartir esta noche la parashá que tenemos preparado, la parashá Noah o Noé. Como recordaremos, Noah pues es nuestra parashá de esta semana, en el cual pues vamos a discutir, vamos a poder compartir pues lo que el Padre Celestial nos preparó para esta noche. Voy a compartir pantalla. Solo quiero, permítame. Ok. Vamos a ver, aquí tenemos. Vamos a, me confirman por favor si tienen la pantalla en sus monitores, ¿verdad? Vamos a, bueno, hoy sí creo que la tenemos. Hoy la parashá que el Padre nos tiene preparados es la parashá número 2, la segunda parashá. Apenas estamos hoy comenzando ya con la segunda semana, la segunda parashá de el nombre, ¿verdad? Noah. Recordemos que cada parashá comienza con este caso con la palabra de que se inicia. Así estamos, este es un sistema nuevamente que se lee semana a semana, ¿verdad? A medida que vayamos cubriendo los 5 libros, ¿verdad? En este caso la Torá, los primeros 5 libros, ¿verdad? Que es va desde Bereshit hasta Devarim, ¿verdad? Hasta Deuteronomio, desde Génesis a Deuteronomio. Y hoy tenemos la porción de la Torá que es Génesis 6:9. Y abarca hasta Génesis 11:32, y la Haftará es el libro de profeta Yeshayahu, Isaías, capítulo 54, verso 1 hasta el 55, verso 5, ¿verdad? Esa es la Haftará. Y el del Brit Hadashah tenemos el libro de Matíyahu, ¿verdad? Del capítulo 24 al verso 36 y 39, y primera de Pedro 3, 18 al 22. Ok, esta es la ¿cómo se llama? La parashá, la porción de Noah. Hoy, si ya entramos en materia, vamos a... ok, la historia de Noah. Es algo interesante poder, ¿cómo se llama? Poder compartir la historia de Noah, más conocido en nuestro idioma como Noé. Esta es una famosa, pero muy famosa historia de prácticamente de un hombre, ¿verdad? Y su familia, en este caso, los protagonistas de lo que hoy conocemos en las escrituras como el famoso diluvio, ¿verdad? Y en el cual, pues, el principal personaje de esta historia, de esta muy bella historia, es Noé, ¿verdad? Más conocido en el hebreo como Noah. Y vemos cómo esta historia, vemos que dentro del desarrollo de la misma, es una familia que prácticamente fue salvada por nuestro Abacadosh Yohebahei, ¿verdad? Y en el cual pues prácticamente fueron la única o las únicas personas que lograron sobrevivir, en este caso, al diluvio, ¿verdad? Es el comienzo también de una nueva, un nuevo comienzo, ¿verdad? De la humanidad, en este caso, pero es también una de las porciones de la Torá que más profecía, ¿verdad? Esto es algo muy interesante, que prácticamente en nuestro libro, en este caso del Brit Hadashah, Noah también tiene una muy estrecha relación en la parte profética de la palabra. Porque sabemos que también está relacionado en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto,
porque se ha presentado, ¿verdad? De hecho, he citado también el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque muchos de los sucesos, en este caso, de los acontecimientos que se dieron en los tiempos de Noah, están muy relacionados a los tiempos que hoy estamos viviendo en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y no digamos en este año del 2020, en el cual pues es una situación de calamidad, una situación ¿verdad? Que nos hace reflexionar, ¿verdad? Que en este caso el sentido de la humanidad, el sentido de la perdición de valores, ¿verdad? Los antivalores que se daban desde la época de Noé, en el cual pues prácticamente relata cómo la humanidad se había desviado y había cambiado muchas cosas, ¿verdad? Cambió lo natural por lo no natural y cometían un sinnúmero de atrocidades, ¿verdad? Y al grado pues de que llevó al Eterno pues a ¿cómo se llama? A molestarse, ¿verdad? De arrepentirse inclusive de haber creado la humanidad, ¿verdad? Porque prácticamente era una sociedad que estaba condenada, en este caso, a la destrucción. Y pues, sin embargo, vemos que dentro de esta sociedad existente, solo un pequeño remanente fue la única que logró prácticamente sobrevivir. Fue la única que fue apartada, ¿verdad? Y que prácticamente fue la que fue tomada también, ¿verdad? Fue llevada y fue donde el plan divino, el propósito del Eterno pudo llevar a cabo, ¿verdad? En este caso, este rescate, esta redención, ¿verdad? De estos personajes, comenzando por el personaje, el principal personaje que es Noah. Como también vemos la famosa frase, ¿verdad? En esta situación del mundo como hoy está, como en los días de Noé, ¿verdad? En varias ocasiones leemos, ¿verdad? Varias citas bíblicas donde hace alusión o nos recuerda como en los días de Noé sucedió tal cosa, o como en los días de Noé sucederán estas cosas, estas situaciones. Entonces es importante estudiar el contexto histórico y de los acontecimientos que se daban durante esta sociedad, ¿verdad? Desde el tiempo de Noé. Pero vamos a analizar un poco de este relato bíblico, a descubrir varios secretos que están reservados y están, ¿cómo se llama? Y que a medida que nosotros venimos al estudio de la Torá, nos vamos dando cuenta de la profundidad de estas enseñanzas. En el principio vamos a resumir muchos datos interesantes que nos van a ayudar a entender con mayor profundidad el pasaje. Para comenzar, el nombre de Noé o Noah, ¿verdad? En hebreo significa descanso. No es lo mismo, ¿verdad? No es Shabbat. Shabbat es, ¿cómo se llama? Reposo, diferente a descanso, ¿verdad? No suena, pareciera lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Está relacionado, o mejor dicho, el significado de Noé en hebreo, Noah es descanso. Para tener un poquito de preámbulo también histórico, Noé en esta cita, en este pasaje, él tenía 600 años. Quiere decir que prácticamente él estaba para comenzar el séptimo día, ¿verdad? Sí, pues, tomando en cuenta que cada 100 años equivale como un día. Entonces, él prácticamente ya había cumplido, en este caso, ya había entrado al sexto día y estaba por entrar al séptimo día. Yochai ordenó llevar 7 parejas de animales limpios o puros, ¿verdad? Dentro de las órdenes que el Eterno determinó o ordenó, en este caso, a Noah, ¿verdad? Era de que él temía que, aparte del resto de los animales, debía de llevar aparte 7 parejas.
de animales limpios o puros. Entonces estamos hablando de 7 parejas, ¿verdad? De diferentes tipos de animales puros. También en Génesis 7:4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. El arca también reposó, ¿verdad? Esto es muy interesante, en el 7º mes, exactamente en la festividad de Sukkot, ¿verdad? Prácticamente cuando pasaron todos esos 40 días, ¿verdad? Donde llovió, ¿verdad? Llovió constantemente, que prácticamente cubrió eh, hasta ese momento el mundo conocido, ¿verdad? Y pues prácticamente hasta que el arca pudo reposar en el 7º mes, exactamente en la fiesta de Sukkot, o sea, el día 15, ¿verdad? Comenzando el día 15 del 7º mes. Con estos datos solamente podemos decir o concluir que el Eterno permitió a través de Noé un descanso, ¿verdad? En este caso, un descanso para la tierra, que descansara de tanta maldad y violencia, porque en esos días de Noé se le conocía también, ¿verdad? Era caracterizado por esos antivalores, por esa incidencia, por esa mala inclinación al mal y sobre todo por la violencia que imperaba en esta sociedad. También podemos también concluir que en este orden de idea vamos entendiendo ya por qué se habla como en los días de Noé, en el tiempo inmediatamente anterior al milenio de paz y gloria. Vamos al texto bíblico, ¿verdad? Esto es muy importante poder descubrir, ¿verdad? ¿Por qué es que hay mucha relación en las escrituras? Porque como vemos, la escritura no es lineal, ¿verdad? No sigue un trazo lineal, ¿verdad? Sino que es circular, ¿verdad? Es cíclico. Entonces vemos que también en nuestros días y según el calendario hebreo que llevamos, si bien es cierto, estamos en el año 5781, aunque hay un desfase de poco más de 100 años, ¿verdad? Hay muchos estudiosos que estamos prácticamente concluyendo el 6º milenio. Así como dice en Génesis 6:9, que Noé era un hombre justo. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la palabra describe a Noé, ¿verdad? Este personaje, ¿verdad? Este primer gran personaje, ¿verdad? Porque la verdad que hay muchas similitudes posteriormente en otros personajes que surgieron y está muy relacionado también con nuestro Mashiach, ¿verdad? En este caso del hombre justo. La porción anterior de la Torá, en este caso de Bereshit, ¿verdad? En Génesis 6:8 nos dice la escritura, y Noé halló gracia delante de los ojos de Yod-Heh-Vav-Heh. ¿Por qué él habrá alcanzado Noé esa gracia, ese favor, esa gracia delante del Eterno? Y también la misma escritura nos aclara que fue un hombre justo, un hombre perfecto y que caminó, ¿verdad? Perfecto en sus generaciones, ¿verdad? Porque si bien es cierto, él, imagínense, vivió arriba de 600 años y caminó con el Eterno. O sea, eso es otro detalle muy interesante de que nos lleva a concluir, ¿verdad? De que la escritura, en este caso, nos lleva a determinar, a poder determinar, ¿cómo se llama? El aspecto, ¿verdad? De por qué Noé ocupaba ese lugar, ¿verdad? De ser un hombre justo, un hombre que inclusive encontró la gracia delante del Eterno y que nos dice que la escritura, ¿verdad? De que él fue perfecto en sus generaciones. Imagínense, o sea, no tenemos una idea clara en cuanto a cuánto sería la población, ¿verdad? Civil del Eterno,
¿verdad? O sea, perdón, que existía en la época. No tenemos un dato exacto, pero sabemos que imagínense que de toda esa sociedad, de toda esa recopilación de personas que existían durante la época de la primera creación, mejor dicho, ¿verdad? Porque una vez que Noé logró, concluyó, mejor dicho, el diluvio, prácticamente fue un nuevo comienzo, ¿verdad? Por eso fue que se le ordenó poder llevar, ¿cómo se llama? Una pareja de animales de cada especie, conocida hasta ese momento. Lógicamente también hay que tomar en consideración que el mundo físico, ¿verdad? No solo espiritual cambió, sino que también el aspecto físico del mundo fue transformado, ¿verdad? Definitivamente no podemos decir que el mundo conocido en ese entonces es igual al que hoy conocemos, ¿verdad? En el aspecto físico. Hubo una transformación de la tierra, porque la misma escritura habla de que el mundo se vio, o sea, en medio de esa transformación, fue prácticamente también fue un tiempo de descanso que se le dio a la tierra, ¿verdad? Y bien es cierto, algunos expertos también concluyen que para que finalmente lograsen las aguas bajar de la manera que tenían que bajar, se cree que tomó alrededor de un año, ¿verdad? Una cosa es que haya reposado el arca, ¿verdad? En tierra firme, ¿verdad? Pero eso no significa que ya el agua había bajado en su totalidad, ¿verdad? De hecho, todavía el mundo conocido estaba cubierto todavía por el agua. Entonces, obviamente se tomó varios meses, ¿verdad? Para que ese proceso de transformación pudiese tomar, en este caso, pudiese realizarse, ¿verdad? Entonces vemos que Noé, volviendo a Noé, fue un hombre justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Jorge Buffet. Otro aspecto que podemos tomar en consideración es cuando la palabra del Eterno dice acerca de Ezequiel 44:23, nos dice, y enseñarán a mi pueblo, o sea, esto es una relación que hay de Noé en en cuanto a lo que le llamamos la palabra, ¿ok? La palabra, ¿verdad? Dice que, y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleitos, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios y juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Entonces es interesante lo que esta palabra nos enseña, ¿verdad? Que la Torá, si bien es cierto, Moshe no había nacido, o sea, Moshe, ¿verdad? O Moisés no había nacido, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando nos referimos que la Torá, ¿verdad? La Torá son enseñanzas, es la instrucción del Eterno. En este caso, Noé, como caminó de la mano del Eterno, él pudo, él, él tuvo esa experiencia de recibir la instrucción de parte del Eterno, ¿verdad? Inclusive desde el día de reposo, hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nuestros sabios nos han indicado, nos han enseñado que desde los tiempos aún de Noé se guardaba el séptimo día, o sea, el día del Shabbat, el día del reposo, porque fue, si bien es cierto, no existía la Torah como hoy conocemos, ¿verdad? Las 10 palabras o los 10 mandamientos, pero la instrucción que el Eterno había dado, en este caso, a estas primeras personas que existieron, estas sociedades primitivas, ¿verdad? El Eterno transmitió su voluntad, ¿verdad? Siempre él, de todas las sociedades, él siempre ha mantenido un remanente. Él siempre ha utilizado a las personas, en este caso, ha sacado personas que él prácticamente conoce el corazón de estas personas
Y son esas personas que caminan conforme a la voluntad del Eterno. O sea, que ellos se mantienen dentro de la justicia que el Eterno, ¿cómo se llama? Ha enseñado o se ha pronunciado, ¿verdad? Y también son tiempos, ¿verdad? Desde inicio de la creación, son tiempos también de una elevación, según nuestros sabios, también una elevación alta de espiritualidad. En este caso, el espíritu, ¿verdad? Estas seres, o sea, todos estos seres, personas que hoy conocemos en las historias, espiritualmente hablando, eran elevadas. ¿Por qué elevadas? Porque había un contacto, no como el que hoy conocemos, ¿verdad? Había un contacto todavía más elevado, ¿verdad? Más personal, ¿verdad? Y por eso estas personas fueron elegidas en medio de toda esta sociedad, porque solo la Torá o las enseñanzas de George Bavhey nos pueden declarar qué es santo y profano, ¿verdad? Y es lógico, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros conocemos el pecado? El pecado nosotros lo podemos conocer, ¿verdad? Es conforme a que nosotros leamos, ¿verdad? Y conozcamos cuál es la voluntad divina, cuál es la voluntad del Eterno en nuestra vida y cómo, en su palabra. Ahí es donde él nos enseña, ¿verdad? ¿Qué es lo santo para el Eterno y qué es lo profano ante los ojos de él, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros debemos de pensar y analizar, ¿ok? O sea, si no hay mandamientos, ¿con qué parámetros podemos decir que hemos obrado en justicia? O sea, ¿qué fundamento nosotros podemos determinar o podemos usar para determinar si hemos actuado de una buena, de una manera positiva, ¿verdad? Una manera justa, ¿verdad? O una manera de injusticia, que sería lo contrario, ¿verdad? Porque aún en la justicia humana, si no existieran las leyes escritas, ¿con qué parámetros se juzgarían las acciones de los hombres? O sea, ¿qué parámetros nosotros ocuparíamos? Entonces, es interesante que desde aún, o sea, aún en estas sociedades tan primitivas, tan antiguas, ¿verdad? Vemos que siempre existió, ¿verdad? Aunque no tengamos documentados, pero lo único que podemos deducir es que había una relación con un ser supremo, en este caso con el Eterno, con George Bavhey, con Yahweh, ¿verdad? Había una relación, siempre ha existido una relación con el hombre, con la humanidad, ¿verdad? En el cual, pues, el Eterno siempre ha utilizado más de alguna persona de transmitir, por ejemplo, en este caso, la voluntad de él, de conocer sus estatutos. Entonces vemos que aún en estos casos de sociedades tan primitivas como que la de Noé, vemos que la mano divina, en este caso, la legislación, lo que es justo, lo que es santo, hace una distinción entre ambos mundos, ¿verdad? De la luz, de la justicia, de lo santo, versus la injusticia, lo profano, ¿verdad? Todo lo que no es justo, ¿verdad? Entonces vemos que siempre ha existido ¿cómo se llama? Este parámetro, este nivel de poder comparar lo bueno y lo malo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo pudo en este caso Noé estar en la verdad del Eterno? Es interesante, ¿verdad? Cómo él en realidad él pudo determinar qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo verdadero, ¿verdad? Viviendo entre personas tan pervertidas. Es interesante cómo en medio de toda esta sociedad, porque la misma escritura nos relata, ¿verdad? De que era una sociedad que prácticamente había llegado a los extremos, ¿verdad? De la maldad. O sea, se había corrompido de una manera exagerada, ¿verdad? Una perversidad que había en esta sociedad tan extrema. Imagínense que hasta que vino prácticamente un castigo divino, ¿verdad? ¿Y cuál fue el castigo? Prácticamente de destruir a toda la humanidad. En este caso, volver a comenzar, como dicen, de nuevo, a hacer un reseteo. Y prácticamente él
en este plan inicial escogió una familia, escogió principalmente a Noé como la persona que habría de liderar, que habría de también de tener esta enorme responsabilidad de establecer una nueva sociedad, ¿verdad? Porque, y si bien es cierto, él había caminado dentro de de ese cambio, este camino, ¿verdad? De justicia. Él había hecho lo correcto delante del Eterno. Él se había conservado como tal. Y podemos ver que no solo él, sino que él también traía una trayectoria. O sea, sus antepasados eran personas justas ante los ojos del Eterno. Porque, ¿verdad? Como habíamos dicho, ¿verdad? ¿Cómo es posible que él haya permanecido tan íntegro, como haya permanecido tan justo, ¿verdad? Una sociedad que prácticamente se destinó a la muerte, se destinó a la destrucción misma, ¿verdad? Que vino sobre ellos. Y entonces, como también en la parashá anterior, ¿verdad? En la parashá de Bereshit, también se nos enseñaba que, por ejemplo, el caso de Lamec, que era el padre de Noé, tenía 56 años cuando murió Adán, ¿verdad? Y 111 años cuando Enoc fue llevado y 168 años cuando Set, hijo de Adán, murió. Recordaremos que también Set introdujo de nuevo la adoración a Yahweh, la adoración a Yod-Heh-Vav-Heh, y ahí fue así como su descendencia, ¿verdad? Noé no era un descendiente directo, pero él recibió la Torá por boca de los primeros habitantes del mundo. O sea, siempre lo que nos indica es lo precioso y lo poderoso es que siempre el Eterno, a través de la historia, siempre ha mantenido un remanente. Siempre como dice, ha tenido, como se llama, personas que son las portadoras, que son, como dicen, el ejemplo moral, son la reserva moral de todas estas sociedades, ¿verdad? Y siempre surgen un hombre o mujer o familia, ¿verdad? Que son los que emisarios, son los heraldos de estas buenas nuevas, son los heraldos que se encargan de transmitir todas estas buenas prácticas, todos estos actos de justicia, todos estos actos de bondad que el Eterno siempre ha explicado, siempre ha tratado de mantener y que todos ellos transcurran o se desarrollen en el tiempo, ¿verdad? Que estas personas estuvieron. Y cuánto hoy vemos lo mismo, ¿verdad? Que aún en medio de esta sociedad, y más en estos días, ¿verdad? Que hay una tanta corrupción, hay tanta maldad, hay tanta destrucción, hay tantas cosas tan negativas, pero sin embargo, aún en medio de esta sociedad que está tan afectada, que está tan corroída, está tan corrompida, está tan degenerada, está tan pervertida, pero si bien es cierto, siempre el Eterno ha conservado un remanente, siempre nos ha conservado. Y Él siempre se ha también preocupado, ¿verdad? Por tener siempre personas que se encargan en transmitir estas buenas nuevas, se encargan de transmitir esta palabra por generaciones. Y no es coincidencia que hoy, ¿verdad? En esta fecha, hoy 21 de octubre, ¿verdad? Estemos esta noche estudiando esta palabra. Estamos estudiando, ¿cómo se llama? No solo la historia de Noé, sino que cómo se conecta también hoy con nosotros mismos, ¿verdad? Porque lo que vemos hoy, pues, es una sociedad decaente, pero sin embargo, aquí estamos nosotros. O sea, nosotros el Eterno nos ha llamado para que seamos ese remanente en el cual, pues prácticamente para que el propósito del Eterno se vaya cumpliendo. ¿Cómo? Comenzando por nosotros, comenzando por nuestras familias, comenzando por todo lo que nosotros hagamos. Aunque nos parezca que es muy insignificante, aunque nos parezcan, pero eso no va a ser nada en eso
bueno, una opinión muy personal, podrá ser muy insignificante, pero ante los ojos del Eterno es algo, él nos ve más allá. Él nos ve como ese Noé de esta época, de esta generación, de esta primera generación. Igualmente el Eterno nos ve conforme a nosotros vayamos caminando en la justicia de Él, conforme que nosotros vayamos aplicando todo este conocimiento, conforme a nosotros vayamos practicando, haciendo, cumpliendo, obedeciendo, conociendo la voluntad de Él, cada vez nosotros estamos siendo justificados y cada vez también nosotros vamos siendo declarados como hombres y mujeres de justicia, ¿verdad? Que estamos practicando, estamos desarrollando y cumpliendo el propósito divino. La afirmación, ¿verdad? Que fue perfecto. Imagínense esa afirmación, ¿verdad? Lo que dice la escritura, de que fue perfecto en sus generaciones. Nos habla no solamente de sus ancestros, ¿verdad? En este caso de Noé, sino también de la instrucción que Noé daba a sus hijos, ya que vemos que ellos fueron también preservados de la prueba. O sea, esa bendición de Noé, de haber sobrevivido, de ser escogido, de haber sido guardado, no solo le alcanzó a él, sino que también le alcanzó a sus generaciones, a sus hijos, a su esposa, ¿verdad? A todas sus futuras generaciones. Este es el efecto que tiene cuando nosotros nos conducimos en los caminos de la justicia del Eterno. Él no se queda con nada. Al contrario, Él nos bendice en gran manera, aún en medio de los tiempos más difíciles, aún en los tiempos más oscuros. El Eterno siempre nos va a conservar, siempre y cuando nosotros nos mantengamos en ese camino de justicia, siempre y cuando nosotros nos mantengamos siendo esas personas que caminamos en justicia, porque dice el Eterno, dice la palabra que fue perfecto en sus generaciones. ¿Cuántos de nosotros podríamos ser perfectos en esta generación? Imagínense, eso fue en el tiempo de Noé. ¿Y cuánto más en este tiempo, en el 2020, en el siglo XXI? Qué precioso sería que cada uno de nosotros seamos encontrados, que seamos perfectos en nuestras generaciones, ante los ojos del Eterno, ¿verdad? Ante los ojos de los hombres, quizás nosotros somos lo peor, somos los más imperfectos y en efecto, ante nuestros ojos físicos, estamos llenísimos de muchas imperfecciones, ¿verdad? Tantas cosas que no están bien en nuestra vida, pero desde el momento que nosotros nos determinamos a que el Eterno more en nuestras vidas y que nosotros vivamos y nos destinemos, dediquemos nuestra vida de no vivir una vida de egoísmo, ¿verdad? Una vida solo concentrada en el yo, en mí mismo, sino que una vida con el propósito de cumplir la voluntad perfecta del Eterno. Esa es la verdadera adoración. Cuando nosotros vivimos para el Eterno, cuando nosotros vivimos conectados con el Eterno, ¿cómo? Conociendo su palabra, viviendo su palabra, conociendo su voluntad. Cada momento que nosotros recordemos, ¿verdad? De cómo de verdad, verdaderamente es la voluntad que el Eterno nos llama que vivamos, para que nosotros seamos conocidos ante los ojos de Él como perfecto en sus generaciones. Es por eso que aún en medio de esa prueba, en medio de ese tiempo tan oscuro, ¿verdad? Que prácticamente la destrucción de toda esa humanidad, de todo el mundo, ¿verdad? No solo de la sociedad, sino que prácticamente el mundo entero fue destruido por causa del diluvio. Entonces vemos que aún en medio de esta prueba, Noé halló entonces esa gracia por caminar en los caminos de Yahweh. Qué precioso. O sea, él se mantuvo en ese camino de integridad, en ese camino de caminar en los caminos del Eterno.
Era la Torá o la enseñanza del Padre la que mantenía a Noé y su familia aparte del mundo. Y esto, imagínense, esto tiene tanta trascendencia en este mundo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros más nos podemos mantener aparte de este mundo? Cuando este mundo habla de destrucción, cuando este mundo habla de muerte, cuando este mundo habla de pobreza, cuando este mundo habla de desánimo, cuando este mundo habla de depresión, cuando este mundo habla de asesinato, de quitarle la vida, inclusive de aquellos seres tan inocentes, ¿verdad? Como un bebé que no nace, ¿verdad? Por medio del aborto, que es cortar su vida. O sea, y tantas atrocidades que hoy vemos, ¿verdad? Y caminar en el camino que el Eterno nos llama no es fácil, ¿verdad? Pero sin embargo dice que en la medida que nosotros caminemos en el camino del Eterno, Él siempre nos va a apartar. ¿Y qué es santidad? Es vivir apartado para Él. Y entonces la historia entonces de Noé es la historia también de la redención de la humanidad. Y nosotros, ¿cómo fuimos redimidos? ¿Por quién fuimos redimidos? Por Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Él también fue la figura, también Yeshua o Noé en este caso es una sombra de nuestro Redentor, en este caso de Yeshua, ¿verdad? Que por medio de Yeshua es que nosotros somos redimidos en esta sociedad tan quebrantada, esta sociedad ¿cómo se llama? Tan decayente, ¿verdad? Esta sociedad tan decaída, llena de antivalores, ¿verdad? De tantas cosas tan negativas, pero sin embargo, Él nos mantiene en medio de este mundo tan lleno de maldad. Él nos mantiene apartados. Y Él nos llama a que nos mantengamos apartados, que vivamos una vida conforme a su voluntad. Entonces la historia de Noé es esta historia de redención. El hombre justo, obediente a Dios, apartado del mundo, haya gracia delante del Padre. Cuanto más nosotros, imagínense, o sea, cuánto se relacionan nuestras vidas a la vida de Noé, ¿verdad? Que mientras nosotros estuvimos en un mundo de perdición, ¿verdad? En un mundo lleno de pecado, vino una experiencia nuestra personal, ¿verdad? Que tuvimos ese encuentro con el Eterno, en el cual Él nos llamaba, porque éramos escogidos, predestinados, ¿verdad? A ser hijos de luz, ¿verdad? Y que en el proceso Él nos va a moldear, ¿verdad? Igualmente, Él nos llama a que caminemos en sus caminos de justicia, que vivamos obedientes a Él, apartados, y que encontremos esa gracia delante del Padre. No es de extrañarse que a medida que nosotros caminemos en ese camino de justicia, en ese camino de gracia, ¿verdad? No es de extrañarse que el Eterno siempre nos va a bendecir, ¿verdad? Y vamos a ser, como dicen, preservados, vamos a ser guardados en medio del peligro. Y esta es una palabra muy poderosa, especialmente en estos días, en el cual hay tanta incertidumbre, tantas cosas que dicen de plagas, que dicen de la situación económica, que dicen de aquí, que de allá, que si gana este o pierde aquel, qué es lo que va a suceder. Estamos llenos de tanta incertidumbre que inclusive la persona que no tiene la luz del Mashiach en su vida, o sea, fácilmente vive bajo esta aflicción de preocupación, vive bajo este imperio de desánimo, bajo este imperio de desaliento, ¿verdad? De este espíritu también de pérdida, de este espíritu de, ¿cómo se llama?, de pesimismo, ¿verdad? Porque la verdad no es alentador lo que hoy, físicamente, lo que hoy vemos, ¿verdad? Hoy vemos una decadencia, pero sin embargo, lo que esta palabra nos quiere transmitir, que aún en medio de este caos, el Eterno nos va a guardar. Vamos a ser librados del mal. Vamos a ser librados de toda esta calamidad.
Y cuando el mundo, como dicen, ya esté, como dicen, lo más tope, o sea, llega hasta el extremo, Él se va a encargar de librarnos de la mano del malvado. Él se va a encargar también de librarnos de todo aquello y nos va a conservar, nos va a bendecir porque la gracia y la misericordia nos va a alcanzar, pero siempre y cuando nosotros nos mantengamos y sigamos ese camino de rectitud, que sigamos este camino de justicia, que sigamos este camino de la obediencia a la palabra, esta obediencia a nuestro Abacadosh, esta obediencia que Él nos ordena que caminemos y nos mantengamos, porque Él se va a mantener en nosotros. Él dice la promesa, hace la promesa misma que no solo nosotros, sino que también nuestra descendencia va a alcanzar la misericordia del Eterno. Y van a alcanzar la misericordia, va a alcanzar la bendición, va a alcanzar la prosperidad en nuestras familias, va a alcanzar a nuestros hijos, pero siempre y cuando nosotros nos encarguemos de mantenernos en esa senda de rectitud, en esa senda de justicia, en esa senda de obediencia a su palabra, pero a la palabra del Eterno, a la palabra de Dios, no a la palabra del hombre, porque hoy lamentablemente lo que el hombre nos dice es contrario a lo que dice la palabra. No, hermano, eso ya te están arruinando, te están judaizando, estás entrando en la maldición de la ley, cuando sabemos que eso es una gran mentira. Al contrario, cuando más nos acercamos a la raíz de la vida, a la raíz de nuestras raíces, o sea, de dónde venimos, a medida que nosotros conozcamos, es cuando nosotros vemos que hemos sido engañados en el pasado y que ahora estamos entrando a conocer la verdad en nuestra vida. Estamos conociendo la luz, estamos conociendo la revelación de la palabra y que se está siendo transmitida a nuestra vida, porque esta palabra es palabra de vida, es palabra de transformación, es palabra de bendición, es palabra de vida, es palabra que también nos lleva al camino de la rectitud, es palabra que nos lleva también a la vida eterna, que nos enseña, ¿verdad?, que hay una vida más allá de esta vida que hoy conocemos. Pero ¿cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, dependiendo de nuestro grado de compromiso que nosotros queramos aplicar, que queramos desarrollar con nuestro creador, con Jorge Pavey, cuando nosotros le permitamos que él sea nuestro amo y señor en nuestra vida. De lo contrario, nada va a suceder. Entonces vemos cómo en cada aspecto el Eterno se ha encargado, ¿verdad?, de preservarnos, de tener ese remanente. Dice también la palabra que fue preservado Noé por sus obras. ¿Acaso Noé fue preservado por sus obras? Como dice en Hebreos 11:7, por la fe de Noé, cuando fue advertido por el Eterno acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé es un gran ejemplo que la gracia también estaba en el llamado Antiguo Testamento o en el Tanakh. Lamentablemente, Antiguo Testamento no cabe, ¿verdad? Porque el Eterno, él es eterno, él es vivo, él está vivo, ¿verdad? O el Antiguo Pacto sería más correcto de decirle, ¿verdad? En el Antiguo Pacto, ¿verdad?, de que fue salvado por su emuná, por su fe, porque él tenía fe, tenía esa confianza, tenía esa certeza, tenía esa relación en el Eterno, ¿verdad? Porque fe es esa, es tener confianza, es mantenerse firme, ¿verdad?, en el Eterno, de acuerdo a Hebreos, pero fue encontrado justo y santo por la obediencia a sus mandamientos que lo mantuvieron apartado del mundo. Aquí nuevamente Hebreos 11:7
nos confirma de la importancia, la fe, la emuná que Noé tuvo, ¿verdad? Con el Eterno. Porque aún cuando fue advertido de de lo que iba a suceder en el mundo, ¿verdad? Él confió, ¿verdad? La fe, la emuná es confiar, es tener ese grado de confianza, de firmeza, ¿verdad? Con lo que el Eterno le estaba diciendo se iba a cumplir, y él creyó esa palabra, él vivió esa palabra, ¿verdad? Y es por ello que hasta se burlaban de él cuando él empezó a construir, empezó el proceso de construir un arca, cuando aún en esa época, o sea, el mundo que existía nunca había llovido. O sea, la lluvia no la conocían, ¿verdad? Porque según dice la escritura, el agua surgía, brotaba a la superficie, no caía agua como hoy conocemos de la lluvia. Entonces, era algo totalmente desconocido. Por eso se burlaban. Y por eso, o sea, la gente se jactaba y decía, este señor está loco, y aquí nunca ha llovido. Ya me imagino, o sea, inclusive todas las críticas que fue objeto Noé, ¿verdad? Pero él se mantuvo firme porque él confiaba, él tenía esa emuná, esa firmeza de confiar en el Eterno, que esa palabra que él le había dado a él, de esa orden que le había dado a él, se iba a cumplir en el tiempo señalado. Y es más, y me imagino que inclusive le haber informado a Noé de que le dijera a la gente, o se arrepiente o viene la destrucción. Y la gente, ay, ¿qué? ¿Cuál destrucción? Seguimos mejor, es mejor como estamos, ¿verdad? No querían cambiar, no querían transformar, no querían cambiar su corazón. Era más interesante seguir practicando la maldad. Era más fácil practicar las ordenanzas de los hombres, pero no la ordenanza del Eterno. Y como dice en en Bereshit, en Génesis 6:14, cuando él empezó a construir el arca, Yahweh dio a Noé el modelo exacto del arca. O sea, el Eterno dio cada detalle de cómo habría de construirlo, qué elementos tenía que construirlo. Y después de hacer el arca con madera, ¿verdad? Que era de madera, la recubrió con brea. La madera es símbolo de mortalidad, mientras que la brea, que en hebreo es capar, en hebreo, ¿verdad? Significa cubrir, anular, perdonar. El arca, por lo tanto, ¿verdad? Que era madera de acacia, ¿verdad? Significaba el cubrimiento, el perdón, ¿verdad? Y es interesante la palabra kafar, que tiene mucha relación con lo que hoy los varones, ¿verdad? Utilizan, que es ¿cómo se llama? La kippah, ¿verdad? Que es esa cobertura, ¿verdad? Esa cobertura, ese cubrimiento de nuestras cabezas, ¿verdad? Porque eso significa que la autoridad del Eterno está sobre nosotros, ¿verdad? Y significa esa cubrir, anular, perdonar, significa cobertura. El arca, por lo tanto, significaba el cubrimiento, ¿verdad? Porque esa brea también era un sellador, ayudaba a mantener sellada la madera para que el agua no lograse traspasar, o sea, lograba impermeabilizar el arca misma. O sea, que en este caso el agua era prácticamente impenetrable dentro del arca. Entonces era una cobertura, era algo que cubría, y en este caso representa también el anunar, el perdonar. Por lo tanto, significaba el perdón de Yahweh a nuestra naturaleza pecaminosa. El arca estaba dividida en tres secciones, ¿verdad? Pisos abajo, piso en medio y el alto. Noten que siempre que Yahweh ha dado el patrón de su habitación, imagínense, desde el arca de Noé está prácticamente la figura también del arca del pacto. Tanto el tabernáculo del desierto como el templo y el tabernáculo celestial tienen las mismas partes. Entonces es interesante, o sea, el diseño del Eterno siempre se ha llevado a cabo a través del tiempo, ¿verdad? Y es repetitivo, es cíclico, ¿verdad? Y es
siempre, como dicen, con los mismos elementos y con el mismo significado, ¿verdad? Para diferentes tiempos. También en Génesis 7:1 dice, a la orden de llenar el arca, ¿verdad? Después de ordenar a Noé entrar en el arca con su familia, George Buffet ordenó entrar al arca a los animales en parejas, ¿verdad? Macho y hembra, y el número de 7 si eran animales puros y una pareja si eran impuros. Como sabía Noah que animales eran limpios y cuáles no, ¿cómo él sabía cuáles eran limpios? Imagínense, desde entonces el Eterno había siempre estipulado qué animales eran los puros y cuáles no eran los impuros. Y aquí no existía un Moisés, ¿verdad? No se le había dado los 10 mandamientos. Entonces, como ya hemos visto, que Noé de alguna u otra manera conocía la Torá, conocía la instrucción del Eterno, sabía la diferencia entre lo santo y lo profano. Qué equivocados están quienes piensan que la Torá fue solo para el tiempo del Éxodo, o sea, el tiempo de Moisés, o para el pueblo judío. O sea, imagínense que desde la creación misma siempre ha estado la instrucción, ha estado la Torá del Eterno. Noé conocía cómo ser apartado y obediente. No se han puesto a pensar cómo es posible que un varón mucho tiempo antes de Moisés caminaba de la mano del Eterno. Era considerado justo, era considerado perfecto por mantenerse caminando apartado delante del Eterno. O sea, porque definitivamente conocía la instrucción, conocía la voluntad del Eterno. Él conocía, ¿verdad? También cómo hallar la gracia. Conocía las leyes kosher, o sea, las leyes de los alimentos que están permitidos, ¿verdad? Y sabía el sistema de sacrificios de acuerdo a la parasha actual. La Torah fue dada desde el principio para toda la humanidad, para quienes escogieran servir al Padre Eterno. Esa es la enorme diferencia. ¿Qué camino es el que usted escoge? ¿Servir al Eterno o servir al hombre? ¿Seguir las leyes de los hombres o seguir las leyes del Eterno? Aquí es donde nosotros tenemos que hacer esa verdadera distinción entre lo santo y lo profano. No podemos hacer chicha con limonada. Aquí hay que separar lo que es santo y lo que es profano, definitivamente. Imagínense, desde los tiempos de Noé ya estaba estipulado. Es por ello que nosotros igualmente debemos de aplicar esta palabra en nuestros días y no dejarnos llevar por las corrientes de los hombres, por la influencia. Dejémonos de llevar más bien por la instrucción de la palabra. También dice en Génesis 7:4, dice, espera de 7 días antes del diluvio. O sea, Noé, ya cuando estaba a punto de comenzar el proceso del diluvio, él tuvo que esperar 7 días antes del diluvio. Por 40 días iba a llover sobre la tierra. 40 significa el juicio, ¿verdad? Ese es uno de los significados del número 40. También representa prueba o refinamiento espiritual. Es un tiempo de purificación. Es un tiempo de hacer teshuvah. Es un tiempo de arrepentirnos. Noé había predicado a la gente, imagínense, por 120 años antes del diluvio. Una vez dentro del arca, debió esperar 7 días. O sea, él se encerró antes de que comenzara a llover. O sea, la obediencia. O sea, ¿por qué 7? 7 es plenitud. Entonces, igual, pueden ustedes imaginar la burla que fue objeto Noé, ¿verdad? Porque la gente se burlaba y este señor ya está más loco. Ahora es que imagínense lo que pensaba, lo que pudo haber dicho la gente. Este señor ya se encerró en el arca y ahora ¿qué será? ¿Qué le va a ocurrir? ¿Verdad? Pero él simplemente siguió la voluntad, siguió lo que se le había dicho y él simplemente se limitó a esperar. Imagínense la paciencia de él de haber predicado, haber enseñado durante 120 años, ¿verdad? De lo que iba a acontecer, que la gente debía de arrepentirse. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos de también
recapacitar que no nos debemos de cansar de predicar, que no nos debemos de cansar de enseñar a otros estas verdades para que vengan, así como en los tiempos de Noé, aunque te digan, ya te arruinaste, ahora sos judaizante, ahora ya, ¿cómo se llama? Ya dejaste el cristianismo, ahora ya te arruinaron, tantas cosas, ¿verdad? Tanta ignorancia, pero simplemente nosotros debemos de conservar la tranquilidad y la paz, así como Noé. Aunque le hayan dicho, lo hayan tachado de loco, lo hayan tachado de extremista, que lo hayan tachado de religioso, etcétera, tantas cosas que pudieron haber proferido contra él, él se mantuvo firme, él se mantuvo, ¿cómo se llama?, determinado a enseñar, a predicar, a que la gente se arrepintiese, pero la gente no le hizo caso. Y es más, aún durante esos 7 días que se encerró, más lo criticaban, me imagino, hasta que empezó a llover. Ya una vez que él cerró, y ahí nadie más se pudo haber salvado. Entonces vemos que durante estos 7 días lo podemos equiparar o comparar proféticamente a los 7 años de la tribulación, que el pueblo de Jorge Bajé tendrá que soportar la persecución del mundo. Esto nos habla de estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Que estamos en ese proceso de los 7 años de tribulación que el mundo va a enfrentar, así como los días de Noé. Fueron 7 días, para nosotros van a ser 7 años. Y si a usted le ha dicho, no, hermano, pero es que usted se va a ir en el arrebatamiento, mire, lo siento mucho, pero prepárese porque ahí nadie se va. Ahí lo que único que se van a hacer guardados y preservados, así como Noé, son los que se mantengan en este camino, en el camino de la obediencia, en el camino de la instrucción de la Torá. Por eso los 7 años de la tribulación que el pueblo de Jorge Bajé vamos a tener que soportar la persecución del mundo antes de que sea salvado de la ira final. Entonces recordemos que la tribulación e ira de Dios son dos conceptos diferentes en la escritura. Una cosa es la tribulación y otra cosa es la ira, ¿verdad? Así como en Mateo 24, 37 y 39 dice el mismo Yeshua mismo, afirma, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta en el día de Noé, entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida después de los 7 días de tribulación y levantados inmediatamente antes de derramar la ira de Dios en la tierra. Si quieres más información sobre el rapto, me puedes escribir y enviar un estudio completo. Entonces aquí simplemente no vamos a hablar mucho sobre este tema, pero en conclusión, mis hermanos, es que debemos de estar preparados, ¿verdad? Tal cosa del arrebatamiento, lamento decirle que no va a haber, sí va a haber tribulación, y los que van a ser preservados y guardados son los que estamos guardando la Torá, los que estamos enseñando la Torá, porque dice que vendrán días muy difíciles para el resto, pero para los que nos mantengamos, así el Eterno, como guardó a Noé, así nos va a guardar. Esa es la promesa. El mismo Yeshua analiza este texto. ¿Por qué? Pregúntese y haga ese análisis, haga esa conexión entre los días de Noé y los días que Yeshua mismo anunciaba solo días finales, sobre los días finales, sobre el día de la tribulación, dice los 7 días de la tribulación y inmediatamente antes de derramar la ira del Eterno sobre la tierra. Y esa ira va a ser derramada antes de que el Mashiach venga. Ahora volviendo al capítulo 7, verso 10, sobre el diluvio. Noé y su familia entraron al arca en el día 10 del segundo mes. En este caso, el mes del Iyar del calendario bíblico. ¿Por qué es importante saber el día exacto? ¿Verdad? Recordamos que cada relato bíblico tiene que ver
no solamente con lo que ocurre en el momento, sino con el pasado y en especial con el futuro. Les recuerdo que algo que aprendimos en las porciones pasadas de la Torá, que es muy importante para entender la Biblia, como les dije al inicio, es circular, no es lineal. Cuando vimos la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh bajo el lente griego, lo vimos lineal, ¿verdad? Normalmente eso es, lamentablemente, es lo que la teología moderna nos enseña, ¿verdad? Que la escritura es lineal, pero sin embargo es cíclica. O sea, es prácticamente circular, o sea, constantemente circular. O sea, comenzó con un punto y va a terminar en ese mismo. Entonces, lo mismo, por eso es que nos pasa enseñando una y otra vez. Entonces, nosotros tenemos que entender ese contexto hebreo, ¿verdad? Y de acuerdo a la visión hebrea confirmada en Eclesiastés 1:9, dice la escritura es circular. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se ha dicho? Lo mismo que se hará y nada nuevo debajo del sol. Entonces, prácticamente lo que nos enseña Ezequiel capítulo 1:9 es que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, todo esto tenemos que conectarlo. Tenemos que hacer esas conexiones, ¿verdad? De lo mismo que fue, de lo que mismo que será y que lo que se ha hecho, lo mismo que se hará y nada nuevo debajo del sol. O sea, que no hay nada especial, ¿verdad? Simplemente nosotros tenemos que estudiar un poquito más, estudiar y evaluar todos estos relatos, ¿verdad? Por eso es que hacemos este paréntesis para aclarar algo muy importante con respecto a la fecha de la entrada del arca. Proféticamente era una anticipación de un concepto relacionado con la redención y la celebración de las fiestas del Eterno. En Números 9, capítulo 9, versos 6 al 12, se establece que las personas que estén en estado de impureza no puedan celebrar la Pascua y deben postergarla para el segundo mes. Habla de los hijos de Israel diciendo que cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerte o estuviera de viaje lejos celebrará la Pascua de Yod-Heh-Vah-Heh en el mes segundo, en el mes de Liar. A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas las comerán. Entonces, esto nos habla de todos estos tiempos de cumplimiento. Ahora, volviendo al capítulo 7, verso 11, sobre las aguas. Dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Si regresamos a Génesis 1, en el segundo día de la creación tenemos una mejor comprensión de cómo fue el diluvio. Siempre pensamos en un aguacero constante y muy fuerte, pero la palabra nos habla del retorno a las condiciones primarias de la creación. La tierra fue inundada por las aguas del abismo y las aguas del cielo. Por esta razón es que la altura de las aguas alcanzó dimensiones insospechadas. Por eso dice 15 codos por encima del monte más alto. Nos podemos imaginar el monte Everest con más de 20 pies de agua por encima en solo 40 días. O sea, y el monte Everest tiene alrededor de 8,000, como 8,800 metros. Entonces, imagínense la cantidad de agua que cayó, ¿verdad? O sea, es incalculable, o sea, es exagerado lo que pudo haber llovido durante esos 40 días y 40 noches. Y en Génesis 8:1 dice, decrecen las aguas. Las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. O sea, ese fue el tiempo total que cubrió. Y el diluvio en sí duró 40 días, pero finalizadas las aguas conservaron su altura durante 150 días. O sea, un poco más de 6 meses, ¿verdad? Casi 6 meses. Noten que de acuerdo al verso 1 del capítulo 8, de nuevo fue el espíritu de Yahweh el que se movió sobre las aguas. El arca descansó en el monte Ararat.
en el mes séptimo, en el día 17, exactamente en la fiesta del tabernáculo. Esta es la fiesta que significa Dios con nosotros, la fiesta del regocijo, de gozo. Podemos ver que el plan de redención completo de Noé se apartó del mundo que estaba corrompido. Ahora celebra su Pascua con Yahweh, o sea, celebra ese encuentro, celebra su bautizo, o sea, su mikveh o paso por las aguas y disfruta de la presencia del Eterno. En el mes décimo, en el día primero, se descubrieron la cima de los montes, ¿verdad? O sea, alrededor de 150 días. La Torá enseña que en el día primero de cada mes es el llamado Rosh Hodesh, o cabeza de mes, la luna nueva o día de celebración de Yahweh. Y el mes décimo es el mes de la celebración de Hanukkah, ¿verdad? En este caso, en diciembre, hoy conocemos la fiesta que también Yeshua celebró, o el mes de la dedicación, ¿verdad? Que es Hanukkah, que Hanukkah es dedicación, y en la que declaró ser el Mesías. Todavía nos queda alguna duda que la Torah existió desde el comienzo de los tiempos. ¿Cómo es que pensamos que las fiestas de Adonai no son para nosotros si somos sus hijos y tienen tanto contenido profético? O sea, imagínense, desde Bereshit está anunciado todos estos acontecimientos que hoy en 2020 estamos viendo y todavía nos falta ver todavía. Entonces, como también en Génesis 8:6 y Noé y Jonás, imagínense la relación de Jonas o Jonás. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. También envió, sí, una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Noé envió una paloma. Jonas en hebreo significa paloma. Imagínense qué casualidad. Por eso los nombres tienen tanta trascendencia, tanta importancia. Así que la palabra aparece en el original hebreo es Jonas o Jonás. ¿Qué tienen en común Noé y Jonás? Recordemos quién era Jonás, el profeta. También Jonás pasó por la experiencia de las aguas. ¿Que recuerdan qué fue lo que le sucedió a Jonas cuando fue tragado por el gran pez? Un enorme pez que lo tragó, ¿verdad? Porque el Eterno le había dado la instrucción de ir a Nínive y él se rehusaba y bueno, armó, pataleó hasta que lo que le sucedió. De la misma relación también en nuestro Mashiach, ¿verdad? Yeshua, ¿cuántos días él estuvo muerto, encerrado en una tumba? 3 días y 3 noches. De la misma manera, Jonas, Noé, todo esto está conectado. Noé envió una paloma, ¿verdad? Recordemos, y que tienen en común. También Jonás, ¿verdad? Por la experiencia de aguas, recordemos que el relato de Noé nos habla del descanso, ¿verdad? Solo después de pasar por las aguas encontramos descanso. Las aguas son símbolo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, así como la paloma, que la misma escritura nos relata que la experiencia de ver el Ruach HaKodesh descender como una paloma, no es que era una paloma, sino que según el autor, ¿verdad? El escritor, era en forma como una paloma. La paloma fue enviada 3 veces. Las 2 primeras regresó y en la segunda oportunidad regresó con un ramo de olivo en el pico y que creen que simboliza el ramo, ¿verdad? El olivo en este caso. Es tan poderosa esta palabra. El olivo es la redención. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el Monte de los Olivos? ¿Quién fue que murió en el Monte de los Olivos? ¿A quién traspasaron una lanza a un costado? ¿Quién fue el que fue colgado en el madero? La paloma es enviada 3 veces. No es una figura clara de la obra redentora de Yeshua. O sea, porque él tuvo que prácticamente cumplir con la misma palabra que él tenía que morir por 3 días y 3 noches para que su plan de redención se pudiera completar, se pudiera cumplir,
porque el olivo también representa a Israel, es una figura de un árbol de olivo. ¿Y quién es Israel? Somos nosotros. En este caso, que somos injertados todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Yeshua, como dice Romanos 11. También es la raíz del olivo, ¿verdad? ¿Quién es el que sustenta? ¿Quién es el que nos alimenta? ¿Por medio de qué es que se alimenta un árbol de olivo? Por sus raíces. ¿Y quién es el que brinda ese alimento al tronco, al árbol? Por medio de la raíz. Es Yeshua. Yeshua es la base, es el que nos alimenta por medio del Ruach HaKodesh. Y el olivo también tiene dos grandes ramas, las dos casas, en este caso la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, en cuanto a Génesis 8, habla sobre el retorno a la tierra, habla sobre el retorno que habría de hacer Noé. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. El primer día del mes primero nos habla de un nuevo nacimiento, una nueva creación, un nuevo pacto, pero también del mes en que se celebra la Pascua, el día 14 de Nisan. Y fue en esta fecha cuando quitó la cubierta del arca. En hebreo, la palabra usada para cubierta es la palabra mixé, que significa una cubierta de piel de animales, que también es usada en la construcción del tabernáculo. Y como vimos en las lecciones anteriores, ¿quién fue que rasgó ese velo, esa cubierta de piel que separaba del lugar santo y el lugar santísimo? ¿Quién fue que se rasgó? Y eso está relatado aún en la historia, no solo en la escritura, sino que en la historia misma. Ese velo fue rasgado, fue cortado. De acuerdo a esta referencia, la cubierta del arca era hecha de pieles de animales unidas. Esto nos recuerda inmediatamente la piel del animal que Yahweh puso sobre Adán y Eva para cubrir su pecado. Y esta piel de un animal implica el sacrificio del animal y la sangre derramada con el fin de cubrir nuestra falta. Yeshua es el Cordero de Elohim, por cuya sangre fue quitado el pecado del mundo. Por medio de esa sangre, por ese Cordero perfecto inmolado en el madero, es que nosotros fuimos cubiertos, fuimos sanados, fuimos restaurados, fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos devueltos a la condición original que el Padre había destinado en nuestras vidas. Es por ello que esto es tan precioso, que esa sangre preciosa es la que nos cubre, es que nos cubre todas nuestras faltas, y es esa misma sangre que nos garantiza la vida eterna, es la que nos garantiza esa entrada, poder ser encontrados justos delante del Eterno. Es esa misma sangre la que nos garantiza ser redimidos para alcanzar la vida eterna, nos alcanza para ser justificados por la sangre del Cordero en nuestras vidas. Es por esa sangre que es preciosa, derramada en el madero, que nosotros somos encontrados perfectos delante del Eterno. Es por medio de esa sangre que nosotros somos encontrados con la perfección ante los ojos, siempre y cuando nosotros reconozcamos la función, reconozcamos la salvación, el sacrificio perfecto que nuestro Mashiach hizo en nuestras vidas. Es por medio de esa sangre, de ese cordero, que nosotros alcanzamos la misericordia, alcanzamos esa primera condición de ser encontrados justos, de ser encontrados santos delante del Abacadosh. Qué poderosa esa sangre, mis hermanos, que nosotros debemos de honrar y caminar conforme a la voluntad de nuestro Abacadosh. Así como Génesis 8:20 dice de nuevo en la Torá, sobre el pacto, sobre el Brit, dice: Noé y su familia descienden finalmente por orden del Yahweh, e inmediatamente prepara un sacrificio de un animal puro para el holocausto.
Y Yahweh percibió como olor grato ese sacrificio. ¿Cómo no conocía Noé la ley de los sacrificios de holocausto? Pregúntense, ¿quién le pudo haber enseñado? ¿Cómo pudo él haber reconocido que él tenía que hacer ese holocausto perfecto para ser encontrado, redimido y haber sido perdonado para entrar en ese pacto delante del Eterno? Eso es lo único que nos indica que Noé conocía la Torá, conocía la instrucción del Eterno. Yahweh bendijo a Noé y le dio mandamientos muy parecidos a los que había dado a Adán en el Edén, como dijo en Génesis capítulo 1, versos 28 al 30. Existen muchísimas similitudes y estas solo son algunas, pero estas son la recopilación más importante que quiero transmitir esta noche. Existen muchas similitudes, pero también diferencias, siendo las más notables en lo relacionado a la dieta del hombre. En el jardín, sin duda, la dieta fue vegetariana, mientras que en Noé recibió la orden de comer carne, pero sin la sangre. El pacto entre Yahweh y Noé fue para toda la humanidad. O sea, igualmente, el pacto entre Yahweh por medio de Yeshua fue para la humanidad, para esa sangre cubrir el pecado de todo aquel creyente en el Mashiach, que nos redimió y nos perdonó, que murió y nos cubrió con esa sangre preciosa. Yahweh prometió que nunca más, ese es un pacto poderoso. O sea, la tierra está pactada, o sea, la tierra no es que va a ser destruida. Y el pacto que Yahweh estableció es que prometió que nunca más la tierra sería destruida por las aguas, y colocó el arco iris como una señal perpetua de este pacto. Entonces, en Génesis 9, la bendición de Sem y la bendición de Canaán. En estos versículos encontramos de nuevo los textos de Levítico capítulo 18, verso 7. Dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. ¿Y qué fue aquí el suceso, el lamentable suceso que ocurrió? La maldición de Canaán, hijo de Cam, es un ejemplo de la palabra de Yahweh en Éxodo 20, cuando nos afirma que el pecado de los padres recae sobre los hijos. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jorge Bafhei, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El cumplimiento de esta maldición la podemos observar claramente a lo largo de las Sagradas Escrituras. Los cananeos, ¿verdad? En este caso, los descendientes de Cam, ¿verdad? Canaán, como recordaremos, era nieto, ¿verdad? O hijo, mejor dicho, de Cam, nieto de Noé. Los cananeos fueron pueblos descendientes de Cam, fueron pueblos idólatras, supersticiosos y malos, y hasta hoy han sido un azote para el pueblo de Israel. O sea, esa ha sido lamentablemente la función de Canaán, ¿verdad? Que ha sido una lucha, pero también ha sido, como dicen, una consecuencia del pecado, en este caso, de su padre, en este caso, de los descendientes de Cam, por el pecado de Cam cuando vio la desnudez de su padre. ¿Y qué fue la desnudez? Haber visto la desnudez no es que se acostó con él. Dice nuestros sabios, y la misma escritura lo dice ahí, lo afirma en Levíticos capítulo 18, que la desnudez del padre es haberse acostado con la esposa de Noé. En ese caso, él se acostó con su madre. Entonces, eso fue visto como haber descubierto la desnudez de su padre, porque él prácticamente se acostó, se aprovechó mientras su padre, la embriaguez de su padre, ¿verdad? Porque él lo embriagó y aprovechó ese momento, ¿verdad? Para abusar de su madre. Y hasta hoy han sido utilizados, ¿verdad? Esta maldición ha recaído sobre Canaán. La bendición de Shem, por otro lado, vemos cumplida proféticamente, o sea, de donde nosotros descendemos, o sea, todos los que son semitas, todos los descendientes de Sem, vemos cumplida esta profecía.
ya que en ningún otro momento de la historia de la humanidad, todos los hijos de Yahweh, el pueblo de Elohim, habitará en las tiendas de Shem. De la descendencia de Shem viene Abraham, Isaac y Jacob, con la descendencia de las 12 tribus. La palabra semita o antisemita denota el aprecio o el odio del pueblo de Israel, representado hasta hoy en forma visible por el pueblo judío, y que está ocurriendo hoy de manera milagrosa y sobrenatural, que todos los que estamos escuchando el llamado profético de Yahweh, estamos retornando a las tiendas de Shem. Eso es lo lindo también de estos tiempos. Estamos retornando a las sendas antiguas, estamos retornando a las tiendas de Shem, a las raíces hebreas de nuestra fe, a la celebración de las fiestas, a la Torá, así como dice en Zacarías capítulo 8, verso 23, dice, hablando acerca de los últimos tiempos, afirma, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Mis hermanos, ¿quiénes son esos 10 hombres de un manto a un judío? Iremos con vosotros, ¿verdad? Que dice que 10 hombres se representan a las 10 tribus de la casa de Israel, a las 10 tribus que estamos esparcidos en medio de las naciones, y que dice que tomarán del manto a un judío. ¿Y quién es ese judío? Es Yeshua HaMashiach, mis hermanos, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que el Elohim está con vosotros, mis hermanos. Esos somos nosotros. Somos esas 10 casas, somos esos 10 hombres que representan, ¿verdad? Porque estamos en medio de las naciones, pero que dice que como un zumbido, o sea, con un silbido, escucharán la voz de su pastor y vendrán a él. Y vendremos porque sabemos, porque el Eterno está con vosotros. También dice que las 10 generaciones, la generación de Noé, las 70 naciones son mencionadas como descendientes de los 3 hijos de Noé. El número 70 es muy importante, ya que la Biblia representa todas las naciones de la tierra. 70 descendientes de Jacob vinieron a Egipto. 70 ancianos fueron escogidos por Moisés para gobernar al pueblo. Aparte de los 12 apóstoles, Yeshua tenía 70 discípulos que él envió, según Lucas 10:1. Génesis 11, la torre de Babel, ¿verdad? La descendencia de Acán viene de Nimrod, o sea, Nimrod viene de esa descendencia que comenzó el reino de Babel. Babel significa confusión, la unidad de los hombres para retar al Eterno a través de la construcción de la torre de Babel. Es semejante a la alianza que se hará al final de los tiempos, que de hecho ya se puede percibir alrededor de la figura del antimesías. En Babel la unidad de lengua fue destruida por el Altísimo, quien creó una enorme confusión. Hoy el adversario trata de reunir nuevamente a todos en la unidad de creo, política, pensamiento, etcétera, para enfrentar juntos a Yeshua en Armagedón. Entonces, ¿qué es lo que quiere desarrollar todos estos personajes en estos días? ¿Verdad? Aunque no se lleven, ¿verdad? Pero tienen un interés en común, y es destruir nuestra emuná, destruir nuestra fe en Yeshua. Ese es el principal propósito de todos los enemigos del Eterno, ¿verdad? Aunque piensen diferente, aunque tengan opiniones distintas, pero tienen una cosa en común, y es que el enemigo en común que ellos tienen somos nosotros, los hijos de la luz. Somos nosotros los descendientes de Yeshua, somos nosotros los que descendemos de nuestros patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los enemigos que tiene, que ha levantado, que el Hasatán, el adversario, va a levantar en estos días. ¿Verdad? Por eso trata de reunir nuevamente esta unidad, así como en los tiempos de Nimrod desde Babilonia. Parece increíble, pero estamos contemplando cada vez más reconocidos líderes cristianos también, líderes judíos, algunas personalidades del mundo judío mesiánico hablando abierta y orgullosamente de su acercamiento al Papa de Roma.
Babilonia la grande. ¿Y qué es la Babilonia? La confusión, la grande, la madre de todas las rameras. La venida de Yeshua está muy cerca. No seamos como las vírgenes insensatas, como dice en Mateo 25, encendamos esa lámpara, la lámpara del Espíritu, y escuchemos la voz de nuestro pastor de pastores. ¿Y quién es la voz de nuestro pastor? Yeshua HaMashiach. Hay que abrir nuestros libros, hay que abrir, mantener encendidos, ¿verdad? El Rúa, encendemos las lámparas. ¿Qué es la lámpara? Es la palabra. No permitamos apagar esa lámpara, esa palabra, que es la que nos trae vida, es la que nos trae luz a nuestras vidas. Esa lámpara también representa a Yeshua. Esa lámpara representa lo que nosotros debemos de reflejar en nuestras vidas. Debemos de reflejar el amor, la misericordia, la comprensión, ¿verdad? La unidad que Yeshua. Por eso nosotros debemos de reflejar ese amor. Debemos de reflejar su palabra, pero no debemos negociar por ningún motivo esa palabra, lo que él determinó que hiciésemos. Debemos de hacerlo. Debemos de ser perseverantes en su camino. Debemos de ser perseverantes en la obediencia a su palabra. De lo contrario, si mis hermanos, si hacemos lo contrario, estamos en total desobediencia delante de nuestro Padre. Mis hermanos, quiero agradecer en esta noche este tiempo que hemos podido invertir en la enseñanza de esta parashá de Noah, ¿verdad? Que le ha traído, o sea, lo más resumido, pero he querido rescatar los aspectos importantes que el Padre nos está llamando para este día, para que no seamos como las vírgenes insensatas, sino que seamos con las vírgenes sensatas, que tengamos esa lámpara encendida, mantengamos el aceite necesario, ¿verdad? Que preservemos, que conservemos ese aceite, ¿verdad? Que no permitamos que se extinga, que no se apague esas lámparas y que estemos listas para cuando el novio retorne, cuando el novio venga, que va a ser dentro de no mucho, al contrario, va a ser dentro de muy poco. Así como estamos viviendo, estos son los tiempos señalados. Estos son los tiempos que el Padre nos está llamando a que vengamos a cumplir, a guardar su palabra, a vivir la palabra que él estableció. Imagínense, desde los tiempos de Noé, nosotros ya estábamos en los planes del Eterno. O sea, estamos hablando hace miles de años atrás, desde el tiempo de Noé. Desde el tiempo de Noé está desarrollándose este plan de redención, este plan de redención por ese remanente escogido que él escogió de antemano y que nos está llamando hoy para que nos preservemos, que nos mantengamos firmes, caminando en el camino estrecho. Sí, es que es un camino estrecho, pero un camino recto que nos lleva hacia la vida, hacia la seguridad, hacia la justicia, hacia que sigamos practicando lo que la verdadera voluntad del Padre nos ha establecido para nuestras vidas. Entonces, ese es el camino que nosotros debemos forjarnos, ¿verdad? Cada día y mantenernos constantemente, ¿verdad? Constantemente, y Él se va a mantener con nosotros, ¿verdad? Él tenemos esa promesa poderosa que Él, así como en los días de Noé, Él nos va a conservar, Él nos va a preservar y nos va a cuidar aún en medio de la adversidad, aún en medio de la calamidad, aún en medio de la decadencia de la sociedad como hoy está. Pero mis hermanos, ese es el reto de mantenernos firmes, ¿verdad? En la fe, firmes en la confianza y en la fidelidad del Eterno de nosotros con Él, porque Él siempre mantendrá, pero siempre y cuando nosotros le permitamos a Él que Él sea nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro amo y Señor de nuestras vidas. No solo de nuestras vidas hay promesas, sino que también hay promesa
sobre nuestra descendencia, sobre nuestros hijos e hijas, sobre nuestras familias. Hay esa promesa que Él nos va a guardar y que esa misericordia les va a alcanzar a ellos. Por eso es muy importante lo que usted decida como persona, como individuo, a qué palabra usted va a hacer mérito, a qué palabra usted va a ser obediente. Es el tiempo que Yahweh está llamándole para que camine en ese camino de las raíces hebreas. El verdadero camino que no, en realidad nos permite conocer de una mejor manera el plan que el Eterno tiene para estos días. Porque estos días son muy confusos, demasiado confusos, pero tenemos claridad, una mayor claridad a medida que nosotros estudiemos y nos volvamos a las raíces de la fe original, a la fe bíblica, ¿verdad? A la fe que está desde o sea, desde la creación, o sea, desde los tiempos de Noé. Este tipo de palabra, mis hermanos, es la que el Padre nos quiere revelar. Imagínense, y esto solo es el inicio. ¿Cuánta más información podemos nosotros descubrir y revelación que podemos ir descubriendo a medida que nosotros entremos en mayores profundidades, como es el camino de las raíces hebreas? Mis hermanos, quiero agradecerles su presencia en esta noche y pues quiero dejar este espacio por, no sé si hay alguna pregunta o algo que quisieran compartir, ¿verdad? Algún testimonio, pues quiero dejarles este tiempo para que podamos implementarlo, ¿verdad? Ahí está una imagen de los tiempos de Noé, una vez que por fin, ¿verdad? Luego de varios meses, ¿verdad? Arriba de 105, casi más de 6 meses, por lo menos fue alrededor de un año, pongámosle, hasta que finalmente la tierra ya quedó completamente seca, ¿verdad? Seca en este caso de toda, ¿cómo se llama? Del agua que había sido derramada sobre la tierra. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta o que te... Bueno, quiero agradecer a Gaby. Bueno, estuvo Diani anteriormente, creo que ya no está. Saludar a Gabriela, a mi amigo José Antonio Porras, a Maribel y a su servidor, ¿verdad? Que este tiempo haya sido de provecho, pues, y antes de poder concluir, pues quiero pedirle a mi amigo, no sé si José puede despedirnos en oración y después vamos a hacer la bendición sacerdotal. Okay. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Hashem. Gracias, Señor, por esta gran mensaje, esta gran palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de tu poderoso Hijo Yeshua HaMashiach que nos abras más entendimiento sobre este gran mensaje, Señor, que es escoger el camino tuyo, Padre Celestial, que es de apartarnos del mal y en estos tiempos que están tan difíciles y llenos de mucha maldad, que conservemos esa convicción y esa emuná igual a la que Noé tuvo en su momento, Señor. Con tu ayuda, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach lo vamos a lograr. Igual, Señor, te pido la bendición para todos los que estuvieron presentes en esta reunión y también para los que no pudieron estar y que sé que van a ver esta gran enseñanza porque va a quedar grabada, Padre, y que les dé revelación con este gran mensaje porque es una gran enseñanza. Y gracias, Señor, porque cada día nos enseñas más y cada día estamos pendientes de que tenemos que acercarnos más a ti, a las raíces, a la verdad. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, antes de concluir, quiero hacer la bendición sacerdotal, ¿verdad? Que es muy importante poder tener este tiempo y sobre todo, ¿verdad? De tener a nuestros hijos, ¿verdad? Y poder transmitir esta bendición de esta
poderosa palabra que está en Deuteronomio capítulo 6, verso, Deuteronomio, el capítulo, el libro de Números, perdón, Bamidbar, capítulo 6. Dice el Padre Santo. Dice tu palabra en Bamidbar, Números capítulo 6, verso 22, dice, Yahweh dijo a Moshe, habla a Aarón y a sus hijos y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Dirá a ellos, Yevrehe Adonai, Meishmerecha Yaher, Adonai, Parabelecha, Vijunecha Isha, Adonai, Parabelecha, Beyashem Lecha, Shalom. Yebrechecha Adonai, Beishmerecha Yaher, Adonai, Anabelecha, Vijunecha Isha, Adonai, Anabelecha, Behyashem Lecha, Shalom. Dice tu palabra, y dirás estas palabras, y bendecirás a cada hijo de Israel. Dice que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor, que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom. Y de este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Reciban esta paz, mis hermanos, agradecidos por este momento tan glorioso y poderoso de tu palabra, Abacadosh, que nos bendigas en gran manera a cada uno de nosotros y permite, Padre, desde antemano dedicar esta semana, lo que resta, Padre, y toda esta semana venidera, Padre, que tu Ruach HaKodesh, Padre, sea con cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre. Guárdale y bendícenos durante este día y esta semana. E igualmente preparamos y pedimos por la próxima semana el estudio que tú nos has preparado. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre y te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Mis hermanos, que tengan un feliz Laila Tov. Buenas noches y nos vemos el próximo miércoles, si el Eterno lo permite, a la misma hora por el mismo canal. Saludos. Shalom. Shalom, shalom. Toda Rabá, More Iván, Shalom, Shalom. Laila Tov. Shalom. Laila Tov. Saludos, Gaby. Saludos. My phone.